Los 10 datos más interesantes del violinista del diablo, Niccolò Paganini. Niccolò Paganini es conocido por su increíble destreza y habilidad en el violín, tanto que se le ganó el apodo del violinista del diablo. Aquí te presentamos los 10 datos más fascinantes sobre él. Número 10. Un final polémico. En sus últimos días, Niccolò Paganini, el célebre violinista apodado el violinista del diablo, se enfrentó a un destino tan controvertido como su vida. Rodeado de un halo de misterio y leyendas, Paganini rechazó los últimos ritos de la Iglesia Católica, decisión que lo condenó a un destino poco envidiable. Después de su muerte en 1840, su cuerpo quedó en un extraño limbo, ya que las autoridades eclesiásticas, desconfiando de su vida poco ortodoxa y de su supuesta conexión con lo sobrenatural, se negaron a enterrarlo en suelo sagrado. El cadáver de Paganini, quien en vida fue una auténtica celebridad, fue trasladado de un lugar a otro durante años, como si aún en la muerte estuviera condenado a vagar sin descanso. No fue hasta décadas después, cuando el duque de Parma intervino, que finalmente se le permitió un entierro apropiado. Sin embargo, el polémico final de Paganini solo sirvió para alimentar aún más las historias oscuras y misteriosas que rodearon su vida, perpetuando el legado del violinista que vivió y murió bajo la sombra de su propio mito. Número 9. Acusaciones de asesinato. La vida de Niccolò Paganini estuvo envuelta en un constante misterio y polémica, pero pocas historias fueron tan impactantes como las acusaciones de asesinato que surgieron en su contra. Según los rumores, el violinista del diablo no solo había hecho un pacto con Satanás, sino que incluso había asesinado a un amante, aprisionando su alma en su violín. Aunque estas acusaciones nunca fueron probadas, encajaban perfectamente con la imagen oscura y enigmática que se tenía de él. A pesar de lo increíble que suena, estas acusaciones encontraron terreno fértil en la mente de quienes ya veían a Paganini como un hombre vinculado a fuerzas sobrenaturales. Las historias, alimentadas por su personalidad excéntrica y su comportamiento solitario, se propagaron rápidamente, intensificando el temor y la fascinación que el violinista inspiraba. Estas leyendas, aunque falsas, contribuyeron a consolidar su reputación como uno de los músicos más enigmáticos y controvertidos de todos los tiempos, un hombre cuyo talento y misteriosa vida continúan intrigando a la gente siglos después de su muerte. Número 8. El efecto Paganini en la música. Niccolò Paganini dejó una marca indeleble en la música clásica, y su influencia se extiende mucho más allá de su propia vida. Conocido por su técnica virtuosa y su personalidad enigmática, Paganini inspiró a numerosos compositores y músicos, quienes intentaron emular su inigualable habilidad. El efecto Paganini se refiere a esta profunda influencia, que impactó a compositores como Franz Liszt, Johannes Brahms y Sergei Rachmaninoff, quienes fueron cautivados por su virtuosismo y carisma. Paganini no solo elevó el estándar técnico de la música, sino que también cambió las expectativas del público, sentando las bases para el virtuosismo moderno. El legado de Paganini se percibe en la música a través de las obras que compusieron estos maestros inspirados por él. Por ejemplo, Franz Liszt, otro virtuoso de su tiempo, quedó tan asombrado por las habilidades de Paganini que adaptó algunas de sus técnicas al piano, desarrollando su propio estilo virtuoso. Del mismo modo, Brahms compuso variaciones basadas en el Capricho No. 24 de Paganini, y Rachmaninoff creó su célebre Rapsodia sobre un tema de Paganini. Estas obras no solo rinden homenaje al violinista, sino que también demuestran cómo su legado de virtuosismo y emoción elevó el arte de la interpretación musical a nuevas alturas. Número 7. Su violín favorito, el Canon. El legendario violinista Niccolò Paganini no solo era famoso por su asombrosa técnica y carisma, sino también por su violín favorito, al que cariñosamente llamó il Canon. Este instrumento, fabricado por el luthier italiano Giuseppe Guarneri, debe su nombre, que significa el cañón, a su potente y resonante sonido.
Paganini era inseparable de este violín y lo consideraba su talismán, asegurando que era el único capaz de capturar y expresar la amplitud de su talento. A lo largo de su vida, Ilkkanen fue su compañero más fiel, acompañándolo en sus más memorables actuaciones y contribuyendo a su leyenda. Después de la muerte de Paganini, Ilkkanen se convirtió en un objeto de fascinación para violinistas y melómanos de todo el mundo. El instrumento ha sido preservado como un tesoro histórico y se exhibe en Génova, la ciudad natal de Paganini. A pesar de su antigüedad, Ilkkanen se toca ocasionalmente en conciertos especiales, y aún emite el poderoso y vibrante sonido que enamoró a Paganini y al público del siglo XIX. Este violín, con su rica historia y su conexión con uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, es un testamento viviente del legado perdurable de Niccolò Paganini y su amor eterno por la música. Número 6. Desarrollo del violín moderno. Niccolò Paganini fue una figura crucial en el desarrollo del violín moderno, y su influencia en el diseño y la técnica del instrumento es indiscutible. A través de su virtuosismo y su búsqueda de perfección, Paganini impulsó a los fabricantes de violines a mejorar sus instrumentos para que pudieran soportar las exigencias de su estilo. Su dominio del violín llevó a mejoras como un diapasón más largo, cuerdas más resistentes y un puente más inclinado, lo que permitió una mayor agilidad y expresión. Con estos cambios, el violín se convirtió en un instrumento más versátil, capaz de manejar el virtuosismo requerido por Paganini y otros músicos ambiciosos. El impacto de Paganini en el violín no se limitó solo al aspecto físico del instrumento. Su estilo revolucionario influyó en la forma en que los músicos tocaban el violín, estableciendo nuevos estándares de técnica y expresión. Introdujo complejas técnicas como el pizzicato de mano izquierda y el staccato volante, que ampliaron el repertorio violinístico y desafiaron a futuras generaciones de músicos. Gracias a su influencia, el violín evolucionó de ser un simple instrumento de acompañamiento a ser el centro de atención en el escenario, sentando las bases para la música clásica moderna y estableciendo a Paganini como uno de los más grandes innovadores en la historia del violín. Número 5. Una celebridad del siglo XIX. En el siglo XIX, Niccolò Paganini no solo era conocido como un virtuoso del violín, sino también como una auténtica celebridad, comparable a las estrellas de rock de hoy en día. Su talento excepcional y sus actuaciones carismáticas atraían a multitudes en toda Europa, donde la gente acudía en masa para verlo tocar. Las reacciones del público eran extremas. Los espectadores a menudo quedaban tan emocionados durante sus conciertos que caían en desmayos, lloraban o gritaban de admiración. Esta intensa respuesta era un testimonio no solo de su habilidad musical, sino también de su presencia enigmática en el escenario, que dejaba a los espectadores cautivados y a veces incluso horrorizados por las historias de su supuesto trato con el diablo. Paganini aprovechó su fama para innovar no solo en música, sino también en el arte de la autopromoción. A menudo alimentaba deliberadamente los rumores sobre su misteriosa vida personal y sus supuestas alianzas sobrenaturales para aumentar su fama y misticismo. Esto, a su vez, aseguró su lugar no solo en los círculos musicales, sino también en el folclore popular, consolidando su imagen de violinista del diablo. Incluso después de su muerte, su legado como una figura icónica de la música clásica ha persistido, recordado no solo por su impresionante técnica violinística, sino también por su habilidad para cautivar y entretener a una audiencia como lo haría una verdadera estrella del espectáculo. Número 4. El impacto de una enfermedad misteriosa. A lo largo de su vida, Niccolò Paganini enfrentó una misteriosa enfermedad que dejó una huella significativa tanto en su salud como en su música. Sufría de síntomas que los médicos de la época no podían explicar, aunque hoy en día se cree que padecía de síndrome de Ehlers-Danlos, una afección que afecta el tejido conectivo y puede causar hipermovilidad en las articulaciones. Esta enfermedad le otorgó una flexibilidad poco común en sus manos, permitiéndole realizar proezas técnicas imposibles para otros violinistas. Sin embargo, la condición también le provocó dolor y debilidad, y, a menudo,
Paganini se encontraba en la paradoja de ser un genio en el escenario, pero un hombre debilitado fuera de él. La enfermedad misteriosa de Paganini se convirtió en parte de su leyenda, alimentando las creencias de que estaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. Su apariencia física también fue impactada. Era extremadamente delgado y su piel era pálida, lo que aumentaba su apariencia cadavérica y su asociación con lo demoníaco. A pesar de sus dolencias, su genio musical brilló a través de su dolor, y continuó tocando con intensidad y pasión, dejando a su audiencia asombrada. La enfermedad de Paganini, aunque debilitante, fue un componente integral de su identidad artística, un recordatorio de que incluso los grandes genios a menudo luchan contra sus propios demonios, literales o figurativos. Número 3. Virtuoso prodigio desde temprana edad. La genialidad de Niccolò Paganini se manifestó a una edad muy temprana, cuando su destreza y talento innato para la música lo distinguieron como un prodigio sin igual. Nacido en Génova en 1782, Paganini mostró una afinidad natural por el violín desde que era un niño. A los 7 años, ya componía su propia música y, a los 11, dio su primer concierto, dejando asombrados a todos los que lo escucharon. Su padre, Antonio Paganini, quien era músico, reconoció el potencial de su hijo y lo empujó a perfeccionar su talento, sometiéndolo a intensos regímenes de práctica que, aunque exigentes, ayudaron a forjar su destreza única. El precoz talento de Paganini lo llevó a recibir educación musical de maestros destacados, pero pronto superó a sus propios profesores, consolidando su reputación como un virtuoso precoz. A medida que su fama crecía, sus habilidades técnicas y su innovadora forma de tocar el violín cautivaron a las audiencias de toda Europa. Su temprano dominio del instrumento y su capacidad para ejecutar técnicas complejas, como el pizzicato de mano izquierda y los armónicos, lo establecieron como uno de los más grandes violinistas de todos los tiempos. Su vida y su carrera fueron un testimonio del poder del talento y la dedicación, y su legado sigue siendo una inspiración para músicos y amantes de la música en todo el mundo. Número 2. Maestro de las técnicas más difíciles. Niccolò Paganini, el violinista del diablo, fue un verdadero maestro de las técnicas más difíciles del violín. Su asombroso virtuosismo y su innovadora destreza lo convirtieron en un músico sin igual, elevando el arte del violín a niveles nunca antes imaginados. Paganini era conocido por su dominio de técnicas extremadamente complejas, como el pizzicato de mano izquierda, los armónicos, el ricochet y el staccato volante. Estas técnicas, que todavía representan un desafío para los violinistas contemporáneos, eran ejecutadas con fluidez y precisión por el prodigioso violinista, dejando a las audiencias maravilladas y atónitas. La habilidad de Paganini para manipular el violín con tal virtuosismo no solo impresionó a sus contemporáneos, sino que también influyó en generaciones posteriores de músicos y compositores. Sus 24 caprichos, considerados algunas de las piezas más difíciles jamás escritas para violín, son un testimonio de su maestría técnica y de su imaginación musical. Cada uno de estos caprichos presenta desafíos únicos, y muchos violinistas ven la interpretación de estas obras como una especie de rito de paso. El genio de Paganini en el manejo de las técnicas más difíciles del violín no solo consolidó su reputación como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, sino que también inspiró a innumerables artistas a esforzarse por alcanzar su nivel de excelencia. Número 1. Vendió su alma al diablo. La vida de Niccolò Paganini estuvo siempre envuelta en misterio y leyendas, pero quizás ninguna fue tan persistente como la historia de que vendió su alma al diablo para alcanzar su increíble talento. Paganini, conocido como el violinista del diablo, tocaba con una pasión y una habilidad que parecían sobrenaturales, llevando a muchos a creer que sus dones debían provenir de un pacto oscuro. Los rumores se intensificaron con su apariencia cadavérica y sus actuaciones dramáticas, donde a menudo parecía poseído por un poder que lo sobrepasaba. Se decía que durante sus conciertos,
Figuras sombrías lo rodeaban, y su comportamiento solitario y misterioso solo reforzaba la leyenda. Estas historias se vieron alimentadas por el propio Paganini, quien nunca negó los rumores y, en cambio, a veces los alentaba para aumentar su fama. Los relatos de su supuesto pacto con el diablo lo hicieron aún más popular, y su imagen se volvió inseparable de su música. Aunque las acusaciones de brujería y su rechazo a la Iglesia Católica le causaron problemas, también lo convirtieron en una figura de fascinación y temor. La leyenda de Paganini, el violinista que vendió su alma al diablo, continúa fascinando a la gente hasta hoy, una prueba de cómo su increíble talento y su vida enigmática lo convirtieron en uno de los músicos más legendarios de la historia.